¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Vamos a lo Seguro, este ciclo de entrevistas por streaming de APAS Córdoba. Estamos abordando diferentes temas inherentes, por supuesto, a la industria de los seguros. Y hoy queremos abordar el tema de los seguros de caución, así que nos damos el lujo de hablar con Rodrigo García. Él es socio gerente de Letop y además productor asesor de seguros. Bienvenido, Rodrigo. Gracias Hola, por Sole, ¿cómo estar estás? acá. Un gusto. Bueno, para que nos digas en papas y manzanas, ¿qué es un seguro de caución? Explícamelo simple. Bueno, el seguro de caución es algo bastante menos habitual que el resto de los seguros que existen en el mercado y es una póliza en garantía donde garantiza las obligaciones de hacer o de dar en un contrato entre partes. Por lo cual, funciona de diferente manera que el resto de los seguros. Hay tres partes en el seguro de caución. Uno es el asegurado, que normalmente es el comitente o el que encomienda el trabajo. Está el tomador, que es el obligado a realizar esas tareas. Y está el garante, que es la compañía de seguros. Ah, bien. Por lo cual, para llevarlo a algo más simple y más llano, si lo trajera, y normalmente lo explico de esta manera, si tuvieras vos que alquilar un inmueble hoy, el dueño de ese inmueble sería el asegurado, vos serías la tomadora de la póliza. De hecho, ya para ese tipo de negocio se está usando cada vez más, ¿no? Se está usando cada vez más, realmente en Córdoba ahora lo están aceptando más. Es un buen complemento y bueno, en lugar de buscar dos amigos para tener garantes, aparece una compañía de seguros garantizando los términos contractuales de ese alquiler. ¿Cómo funciona? Muy buena pregunta. ¿Cómo funciona la garantía? Normalmente, para poder calificar, de la misma manera, si vos mañana me viniera y me dijera, Rodrigo, yo quiero que vos seas garante de mi contrato de alquiler, y yo mínimamente debería saber quién sos, cuál es tu situación financiera, cuál es tu capacidad de pago para ese alquiler, y cuál es tu ética y moral que te desarrollas en el mercado. O sea, saber si sos una persona de bien o no. Esas son las tres cosas que se analizan al momento, porque nosotros, nuestra tarea como asesores es salir a buscarle un garante a una persona que normalmente quien nos da la posibilidad de ser garante son los suscriptores de las compañías de seguros, no conocen. Entonces nuestra tarea como asesores de seguros es transmitirle la mayor cantidad de información posible acerca de esa persona, que normalmente son personas jurídicas, son empresas, pero llevándolo al contrato de alquiler, el ejemplo que estamos dando, de la misma manera brindamos esa información y la compañía pasa a ser avalista tuya. En caso que vos no cumplas con tu contrato, el asegurado, el dueño del inmueble, en el ejemplo que estamos dando, tiene derecho a reclamarle a la compañía esa falta de pago de tu alquiler. ¿Quiénes son los que más recurren a vos? Te termino la idea, 2 segundos y sigo con eso. La característica que tiene el seguro de caución, a diferencia del resto de los seguros, que la compañía de seguros le va a pagar al asegurado, al dueño del inmueble, pero va a hacer una acción de repetición contra vos. Va a ir a recuperar el dinero que vos no pagaste en el concepto de alquiler. Por eso es una garantía y no un seguro que indemniza. O sea que el seguro nunca pierde, digamos. Sí y no, la realidad es que sí, porque hay siniestros grandes en caución, hay muchas operaciones, y todo lo que tiene que ver con contratos entre privados, de provisión de servicios, de mercadería, todo lo relacionado a la obra pública y privada de grande dimensión, está todo garantizado. Y cuando vienen problemas porque los contratistas no pueden cumplir con sus contratos, los montos son realmente grandes de indemnización y muchas veces esa acción de recupero no la logran hacer. O porque la empresa se presentó a un concurso de acreedores, o porque fue a quiebra. Por lo tanto, la calificación de ese tomador a quien le vamos a dar una garantía es clave para brindarle tranquilidad y que el negocio sea sustentable. Eso te quería preguntar, ¿quiénes eran los que accedían a este tipo de Habitualmente, de seguros? bueno, la obra pública, dijiste. Sí, el mercado está realmente atomizado en diferentes actividades. Históricamente la obra pública ocupó un lugar preponderante en el mercado, hoy ya no es así. ¿En Córdoba también? En Córdoba se sigue trabajando, la verdad que
no se ha sentido una baja como se puede haber sentido en el resto del país en tal sentido. Hay mucha inversión privada también, y también existen las garantías aduaneras por tema de diferencia de derechos y bueno, la liberación para importar y las condiciones para poder exportar puede llegar a generar muchos más negocios de caución en ese aspecto. Pero la joya del mercado hoy, que antes también era bastante resistida, sí están siendo las garantías de alquiler, la gran mayoría de las compañías especialistas en caución. Acá el mercado de las compañías tradicionales o más conocidas por el común de la gente, si bien operan en el ramo, las primeras 10 compañías del mercado en el ramo son monorrámicas, solamente operan en esa rama, salvo algunas excepciones que hay compañías que también operan, pero la gran mayoría, las líderes, son compañías Se dedican monorrámicas. solo a eso. Son especialistas solamente en ese ramo. Mira lo que te iba a preguntar, porque no se me había ocurrido, Sí. pero quizás para ustedes es algo habitual. Si se me ocurre comprar, por ejemplo, un departamento en Pozo, ¿puedo Bien. contratar un seguro de caución? Bien. El departamento en Pozo, en realidad, quien debería contratar la póliza, vos estás comprando un departamento en Pozo. Entonces, la obligación de hacer y de dar es del constructor. Sí. Entonces vos le vas a pagar un anticipo de dinero, como se compra y él te tiene que garantizar la ejecución. Entonces no contratás la póliza vos. Vos vas a ser la asegurada de esa póliza. Porque el obligado a cumplir con el contrato, vos ya Claro. cumpliste con tu parte, que fue pagar, y Entendí, la perfecto. constructora va... ¿Y Sí. lo tienen habitualmente Mira, las constructoras a se eso? creó un producto entre el 2015 y el 2019. A través de la Super se creó un producto para desarrollistas y demás. La verdad que no tuvo mucha afluencia en el mercado. A mi modo de ver, no estuvo bien estructurado, no pactaba con la realidad de cómo se maneja el negocio y fue muy difícil de calificar. Pero sí hemos hecho garantías en casos puntuales para algunas personas que hacen desarrollos más pequeños y hemos garantizado la construcción de dúplex o de departamentos Bien. incluso. Te hace una pregunta peluda. A ¿Cómo ver. se calcula el precio de De una un póliza. seguro, de una póliza de caución? Sería difícil que yo te pueda determinar cómo se calcula el precio en seguro de caución. Justo ayer hablaba con un colega y me pedía una cotización y depende de la calificación del tomador, depende de la experiencia de ese tomador y del contrato que está suscribiendo. O sea, depende más del tomador que de la Claro. obra en sí. Claro, pues yo estoy dando una garantía, es como si estuviera entregando un pagaré garantizando que vos vas a cumplir con tus obligaciones. Entonces, depende del tomador y de la calificación de ese tomador, y también depende de si ese tomador o esa empresa está firmando un contrato con el cual ya tiene experiencia y sabe lo que va a hacer y tiene la capacidad financiera y técnica para afrontarlo. Puede que nos encontremos con una empresa que tiene impecables sus antecedentes financieros y demás, que tiene una buena conducta ética y moral, pero está asumiendo un contrato superior a los montos que su capacidad financiera y técnica ameritan, por lo cual ahí la prima va a ser mayor, así nos encontramos con una empresa que tiene toda la capacidad y demás. Ujú. Ni hablar si hay una empresa que tiene malos antecedentes financieros, seguramente va a pagar una prima mayor a una empresa que está en correctas condiciones. Ah, mira. Así Luego se también se analiza el contrato. Hay contratos más complicados que tienen obligaciones más complicadas de hacer o mayores requerimientos por parte de los asegurados, y entonces ahí también la prima puede variar. Pero si ¿Y eso quién lo hace? ¿Lo haces vos? ¿Lo hace la compañía? No, nosotros presentamos los negocios, presentamos los clientes y las compañías son las que nos definen las tarifas y nosotros las trasladamos ¿Y a los eso clientes. tarda mucho o cuánto tiempo puede No, llevar? el seguro de caución se opera en el día. ¿En serio? Eh, Ah, hubiera creído que era un negocio meticuloso, súper, que podía llevar por ahí días. O sea, Hace unos años sí había menos acceso a información, era más complicado. Hoy las herramientas para analizar a alguien financieramente
con todos los sistemas que hay, la verdad que agiliza mucho la gestión, toda la cuestión de digitalización, y muchas veces los clientes también se pueden conocer por redes sociales, y además hay mucho más acceso. Hace 15 años, bueno, era levantarse, ir a conocer la empresa, preguntarle qué tenía, qué no tenía, quiénes eran los socios, cuál era la experiencia de esos socios, y hoy hay muchas herramientas para poder tener esa información lo antes posible. Pero sí, es una póliza que, como decimos siempre en el mercado, es para ayer. Claro. ¿Hace cuántos años que sos PAS, Rodrigo? Pásase desde el 2012. Ya, ¿Y hace 13 años. cuánto que estás especializado en caución? Desde el 2006 arranqué en la rama. Ah, arrancaste antes. Sí, como empleado de un colega mío. Y en tu perspectiva, ya que esta entrevista la ven muchos productores, Sí. ¿Es bueno especializarse en una rama? ¿Cómo ves eso? ¿O por ahí sería mejor ser Eh, multirama, por decirlo de la- alguna manera? el requerimiento de los clientes hace que nos lleva a realmente a terminar aprendiendo de todas las ramas y a ser lo más profesional posible en eso. Hay mucho trabajo también de las asociaciones para formarnos y demás, y muchos cursos, incluso de las compañías. Lo voy a hablar de mi experiencia particular. Caución sí me permitió a mí ingresar a un montón de resto de ramas del seguro desde ese lugar, porque en esos contratos hay un montón de requerimientos de otras pólizas, porque alguien que va a construir va a tener que asegurar su gente, asegurar sus máquinas, asegurar la obra, asegurar sus autos, asegurar los daños a terceros que pueda tener, y todo eso. Cuando uno hace caución, normalmente tienen que entender qué va a hacer ese cliente, cómo lo va a hacer, con qué medios lo va a hacer, y atrás de todo eso hay seguros. Claro. Entonces, estar Estás especializado en una obligada rama tal cual. no solo que te enseña a poder explicar a qué se dedica tu cliente y cuál es la cultura de ese cliente y cuál es la situación financiera, sino que también te invita a conocer en profundidad el cliente y poder descubrir las necesidades que pueda llegar a tener el cliente, porque muchas veces las empresas no contratan seguro hasta que tienen un problema. Creo que nuestra tarea como asesores es poder anticiparnos Exacto. a eso y que puedan trasladar ese riesgo a una compañía de seguros. Muchísimas gracias. ¿No? Por favor. Rodrigo García, entonces, pasó por una nueva edición de Vamos a lo Seguro.